Hola, Hola, pues muy buenos días. Hoy estamos otra vez en el programa Construyendo la Verdad y ahora vamos a tratar un tema que nos parece muy interesante, no solamente por su repercusión nacional, sino también en Latinoamérica y, y más allá, ¿verdad? Entonces, soy el doctor Manuel de Anda, servidor de ustedes, pediatra, infectólogo pediatra, y Benito Balam. mucho gusto. Soy poeta y politólogo, psicoterapeuta. Muy bien, Benito. De saludarlos nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias. Este, tú habías comentado algo acerca de la nueva emancipación, este, y a mí me pareció un tema interesante, sobre todo por la encrucijada que ahorita estamos viviendo en términos generales. Em, ¿Cómo podríamos definir eso de la nueva emancipación o de la emancipación, Benito? Sí, yo creo que tiene que ver con este carácter de reparar el camino humanista de la propia humanidad, porque estamos ante, dices, una encrucijada muy fuerte que tiene que ver eh, por tres aspectos, ¿no? La pobreza, producto de la desigualdad social y la injusticia. eh, y por otro lado, eh, el, eh, la destrucción o la depredación ecológica que nuestra civilización moderna ha realizado con la naturaleza, con nuestra madre tierra, y que ha traído pues la urgencia climática actual cada vez más desesperada para muchos habitantes del planeta, sobre todo por la falta del agua, ¿no? Y lo que ocasiona todo esto, las nuevas tensiones y guerras por el agua que se están generando. Y, y pues la gran amenaza que también conduce de la propia guerra, la guerra atómica nuclear, ¿verdad? Que está en potencia ahí en Ucrania y Rusia, y que amenaza con extenderse a otros países eh, del, de Europa y de Asia, ¿no? O sea, realmente es algo muy fuerte, ¿no? Lo que estamos viviendo en este año, ¿no? Y hablar de una nueva emancipación, particularmente desde México, eh, en América Latina y América como continente, pues máxima que ahora estamos a punto de llegar a este día 12 de octubre tan polémico, ¿no? Donde se ha celebrado y se sigue celebrando en muchos lugares, particularmente en Norteamérica, como el descubrimiento, entre comillas, de América, cuando en realidad ha sido un encubrimiento de los verdaderos pobladores originales de América, que tienen pues más de eh, eh, 30.000 años de aparición, ¿no? En estas tierras, ¿no? Nada que ver con los 500 años de la llegada de los extranjeros que vinieron a invadir las grandes civilizaciones y a destruir, ¿no? Eh, con todos los diferentes justificaciones que hicieron. Pues eso es Claro, más o menos lo que yo plantearía como la necesidad de una nueva emancipación en la humanidad, ¿no? Urge una nueva emancipación en la humanidad. claro. Bueno, yo lo entiendo así como romper las cadenas que mantienen atado a, bueno, a los diferentes grupos humanos, grandes, pequeños, en los diferentes continentes.
y que nos llevan hacia esa encrucijada que estábamos diciendo, sobre todo en la que existe un riesgo inminente para el futuro de las nuevas generaciones. O sea, creo que es muy importante que esa emancipación se vea como resultado de una transformación de la forma de ver la vida. O sea, eso es fundamental, ¿no? O sea, que pasemos de un sistema individualista, eh, por competencias y donde el dinero es el rector, a que pasemos a un sistema humanista en donde haya participación y haya pues generosidad de los que tienen con los que no tienen. O sea, realmente yo creo que el mundo sí puede darnos para poder vivir bien todos. El problema es la distribución de los bienes materiales y los bienes naturales. Eh, eh, Todo es con el objeto de que se quede en unas manos y que se saque el máximo provecho de ese lugar o de esa situación, sin considerar los daños ecológicos, a la biodiversidad, al medio ambiente, o sea, poniendo por encima de todo el dinero y el comercio. Entonces, eso es algo que es muy importante ir haciendo los cambios, la transformación de la conciencia, incluso la transformación de los corazones para volverlos corazones de carne, ¿verdad? Porque da la impresión de que toda esa encrucijada es una consecuencia del endurecimiento de los corazones, Claro. para que, o sea, sin considerar el beneficio o el bienestar de todos, sino nada más de grupos específicos. Y no tienen esto que ver con cuestiones partidistas, ni tampoco con cuestiones ideológicas, sino es el futuro de la humanidad. O sea, no hay otro, yo no veo otro camino que sea un camino de igualdad en la medida de lo posible, ¿verdad? Y que las desigualdades cada vez va a ser más problema dentro del contexto mundial. Eh, yo creo que en este contexto actual que vivimos hay, bueno, antes de continuar quisiera referir que el día de hoy es 4 de octubre. Eh, Desde la fe cristiana se celebra el Día de San Francisco de Asís, el, muy importante como reconstructor de, no solamente de la iglesia, sino de la civilización que en ese momento se vivía en Europa. Justamente lo que estamos hablando, una encrucijada de, envuelta en llamas también por las guerras y tanto internas como externas, la pobreza, el hambre, la enfermedad, etcétera, ¿no? Y surge una figura de ese tamaño, ¿no? Como Francisco, que por cierto el Papa actual retomó el nombre tratando de emular ese ejemplo tan especial, ¿no? Claro, Y por otro lado también es cuatro Cabuc o Kiahuitl en maya y náhuatl, que significa las cuatro eh, eh,
aguas, ¿no? Las cuatro cuidadoras del agua, las cuatro eh, 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 patronas del agua, ¿no? Las, claro, aquellas que están guareciendo las aguas superficiales, las que están en las aguas subterráneas, las que están en la atmósfera, las que están en la humedad de los suelos, ¿verdad? Y todo eso combinado con la vida, ¿no? O sea, entonces, desde la cosmovisión indígena, también es un día muy importante, ¿no? Porque confluyen esas cuatro aguas de las cuales ya te había hablado, les había comentado cómo son tan importantes en la misma lengua náhuatl, ¿no? La palabra náhuatl se origina de cuatro nahui, eh, atl, agua, ¿no? Las cuatro aguas, ¿no? Y hoy es una derivación con Kiahuitl, porque tiene que ver con las tormentas, tiene que ver con la forma como se mueven estas aguas, ¿no? Entonces, eh, estamos en un momento importante en cuanto a esa confluencia de nuestras diferentes visiones aquí en México y en América Latina, y yo diría en el continente. México es un país muy especial y México en este tiempo que eh, sí nos lo está mostrando todo el movimiento encabezado por el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación en nuestro país, pero viene más atrás. A mí me gustaría que abundáramos un poquito sobre eso, sobre las características que tiene nuestro país y hacia dónde está recogiendo lo propio para aportar en lo que es América Latina y todo el continente y más allá, como tú decías, en el mundo, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo? Si no sabemos de dónde venimos, te decía, no sabremos a dónde vamos. sí, o sea, bueno, es fundamental conocer nuestra historia como país, nuestra historia como continente, nuestra historia como América Latina, incluso nuestra historia personal, para entendernos y para saber en qué momento estamos y hacia dónde vamos a ir. Yo creo que eso es uno de los puntos que es muy, muy, muy importante. Eh, Estuve viendo algunas entrevistas que hicieron ahora en Chile, algunos jóvenes y algunos jóvenes y adultos ya entrados en años, y me sorprendió mucho la ignorancia que había en términos de la historia relativamente reciente de los años 70 en Chile. Y eso es muy peligroso porque si la gente no sabe qué ha pasado y cómo han sucedido las cosas y todo el contexto que ocurre en ese momento, entonces pueden verse, bueno, en primer lugar, pues no saben qué pasó, no saben dónde están parados y no saben a dónde van. Eh, y eso es muy peligroso porque sobre todo los poderes fácticos eh, se valen mucho de la ignorancia de la gente para poder manipularla. Entonces, sí es muy importante que volvamos a retomar eh, nuevamente los aspectos históricos fundamentales. Pero, y eso no quiere decir que hagamos a un lado una parte de la constitución de nuestra república. Es decir,
también tiene su valor específico la hispanidad, ¿no? Es decir, también en la constitución de ese México que nosotros vemos como un ente muy especial para nosotros mismos y para los que nos rodean y para el mundo, pues yo creo que eso es muy importante. Finalmente, yo quisiera nada más eh, volver a ser redundante en que es importantísimo conocer la historia para explicarnos nuestro presente y poder construir hacia el futuro, ¿verdad? Y eso es muy importante tenerlo en consideración, no solamente en los aspectos relacionados con la historia de los pueblos, sino la historia del mundo, la historia de la biología, la historia de la evolución, la historia de la biodiversidad y porque todo está entrelazado y es muy importante que ahorita tomemos, el día de hoy se están perdiendo muchas diferentes especies de animales. Cualquier especie que se pierde, cualquier, vamos, ya no hay forma de recuperarlo, ¿verdad? Es decir, si tenemos una especie, aunque sea una especie que sea no importante aparentemente, tiene su importancia en el entrelazado de la ecología y de la biodiversidad. Es decir, les voy a poner un ejemplo, los colibríes no pueden existir si no hubiera plantas que tienen una miel específica para el colibrí y que el colibrí puede tener acceso a esa flor. Si se pierde esa flor, se pierden los colibríes. O sea, no tienen forma de alimentación. Así es como se va entrelazando desde la geología, es decir, desde lo inanimado Bueno, ujú. hasta lo animado, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante tener conciencia integral de todo lo que ocurre con el objeto de conocer nuestra historia, conocer nuestro presente o entender nuestro presente y tener un futuro mejor para todos. Eh, Ciertamente hay eh, un planteamiento hecho por el doctor Enrique Dussel desde hace ya varias décadas acerca de la historia universal, donde él critica justamente que la historia universal como tal pues no ha existido, ¿no? Sino está en construcción, porque la historia que conocemos es la historia europea, eurocéntrica, y que es necesario todo un proceso de descolonización de nuestra visión de historia, donde surja esa nueva emancipación en cada pueblo, donde vaya reconociendo su propia raíz, su propio origen. Y ese es el caso de nuestro país, de nuestro continente, que ciertamente estamos hablando español y en ese sentido hay que reconocer ese antecedente hispánico que tú dices, pero nuestra mentalidad puede ser eurocéntrica, centrada en que ese es el verdadero origen o la única raíz de donde venimos, y entonces se niega la otra raíz, que es la raíz indígena. Y esa cosmovisión indígena queda suprimida tanto por el uso del idioma, negando los 68 idiomas que tenemos en nuestro país, la riqueza lingüística que se deriva también, ¿no?, en otro multiplicado en varios dialectos dentro del territorio,
y no se hable más de toda América Latina, ¿no? Incluso de Norteamérica, ¿no? Entonces, donde ya entra una combinación mucho más nutrida, ¿no? Donde hay mexicanos y mexicanas que son bilingües, trilingües, eh, ve tú a saber, o sea, tienen un aprendizaje múltiple en cuanto a las lenguas, ¿no? El que el lenguaje español sea el predominante o oficial no quiere decir que los otros no estén presentes, ¿no? Y luego, por otro lado, en términos de la religiosidad, nuestra manera de concebir tanto lo que el doctor Dussel habla de el núcleo ético-mítico o el núcleo de sentido que tienen las grandes civilizaciones, como es en el caso del, ese núcleo del semítico y luego ya mezclado con lo europeo, que es la cristiandad, donde viene una concepción de una sola deidad, ¿no? A diferencia del núcleo ético-mítico o el sentido civilizatorio que viene de Asia, del núcleo mongólico, y que se extiende a todo el continente por los pueblos originarios, que tiene que ver con la dualidad, ¿no? Y que en nuestro caso es, el símbolo es Ometeotl, ¿no? Donde es Ome es dos, es el número dos, y Teot viene siendo el concepto de divinidad, lo sagrado. O sea, lo sagrado tiene dos caras, dos cabezas, dos rostros, dos maneras de atender a toda la creación, lo que es el creador y lo que es la formadora, padre y madre, ¿no? Y eso es lo que está eh, eh, interculturalmente en el inconsciente colectivo de nuestros pueblos, y se manifiesta eh, por ejemplo, en la síntesis de Jesús y María, ¿sí? O sea, a los mexicanos no solamente adoramos a Jesús, sino también adoramos a María. O sea, hay una síntesis de este núcleo semítico original que pasa por Europa, todo el Mediterráneo, y, y que viene de Asia, ¿no? Y se extiende en toda América. Y que en su fusión, por decirlo así, sintética, ¿verdad? Es una fusión de un, una divinidad sagrada expuesta en esa dualidad, ¿no? Entonces, nuestra mentalidad eh, propiamente mexicana, no estoy hablando solamente de los pueblos originarios, estoy hablando de la cultura mexicana. La cultura mexicana es una cultura donde está sintetizada esa, ambos núcleos míticos en una nueva versión. Y eso es lo difícil de comprender para el resto del mundo, pero no para nosotros, y menos para nuestros pueblos, que de una manera sencilla y cotidiana lo hacen presente, ¿no? En su manera mm, de, de conducta moral, ética, y también en su conciencia de lo sagrado, ¿no? Entonces, esta fuerza que nosotros tenemos como mexicanos, yo la he llamado indocristiana, ¿sí? O sea, lo indocristiano, porque tiene que ver con esas dos grandes raíces, lo indígena y lo cristiano. Muy bien, Benito. Pues ya tenemos muy poco tiempo. Nada más quería comentar algo
Mi último comentario es que es muy importante lo que mencionaste en tu comentario anterior en relación al idioma, al lenguaje. Es decir, uno de los elementos de colonización y de sometimiento de un pueblo sobre otro es a través de la imposición de un lenguaje. Es muy importante porque estábamos hablando hace poco, de hecho en este mismo video, en relación a la extinción de las especies, pero también tenemos riesgo de extinción de idiomas que se hablan en la República Mexicana y por supuesto en Latinoamérica, ¿verdad? Y eso pues es consecuencia de un capitalismo salvaje, pues, que no respeta a esas comunidades y que impone, por ejemplo, como aquí en México hemos visto cómo teniendo una lengua tan rica, tan diversa como es el español, en donde, y tan poética, de repente a todo lo nombran con palabras en inglés, ¿verdad? Entonces es muy importante, o sea, no estamos en contra de que haya diversidad de lenguas, pero sí es muy importante que se respete, vamos, lo que en determinado momento podemos utilizar nuestro lenguaje. Por ejemplo, aquí hay una escuela que se llamaba tradicional Mundo Verde y ahorita le pusieron Green World. Entonces, a eso me voy, eso es la colonización de que debemos de estar muy atentas. Me despido porque ya se va a acabar el tiempo. Soy Manuel de Anda y Benito Balán para servirles. mucho gusto. Ya nos vamos porque ya se acabó el tiempo.